Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y Leeds. Mi nombre es Pedro Eusebio y soy el director de estos centros en el norte de Inglaterra. Nos reunimos una vez más para celebrar la poesía y esta noche lo vamos a hacer en torno a la obra de dos grandes poetas que desde ámbitos culturales muy diferentes, el mundo anglosajón, en el caso de Clive James, y por otro lado la tradición hispánica en la persona del poeta Rafael Juárez. Se trata sin duda de dos poetas muy diferentes, no solamente en cuanto a su estilo literario, también su propia personalidad. Seguramente los panelistas nos van a hablar de ello, pero que trataron temáticas comunes como el paso del tiempo, la memoria o la muerte, que son comunes en la obra de Clive James y de Rafael Juárez, y también podemos decir que son temas perennes en la poesía y en la literatura a través del tiempo. Temas que nos preocupan, que nos conmueven y que, bueno, pues en relación con la conexión y el paso del tiempo, me voy a permitir citar a Rafael Juárez con una cita que creo que resume bastante bien esa idea del paso del tiempo y lo que significa o debería ser la poesía para todos, y que además creo también que el poeta Clive James pues seguramente estaría dispuesto a suscribir, ¿no? Entonces decía Rafael Juárez que los poemas se hacen o se deberían hacer para la perennidad, para la memoria. En efecto, el poema no es solo el texto bello que produce deleite, sino un instrumento de entender la vida y situarse al frente del mundo. Bueno, pues eso, el significado pleno de la poesía, de la literatura, como algo que nos hace ver el mundo y situarnos frente al mundo de una manera diferente y siempre más rica. En esta velada literaria contamos con la presencia del poeta Adalbert Salar y el académico Luis Castellví. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, y son ellos los que van a explorar la obra de los poetas. Voy a presentar muy brevemente a los dos contertulios. En primer lugar, Adalbert Salas Hernández. Es poeta, ensayista y traductor. Es autor de varios libros de poemas, como Salvoconducto, que fue premio Arcipreste de Ita en la 26 edición. El libro Mínimos, publicado en Margot Ediciones en 2016. La ciencia de las despedidas, en Pretextos, 2018. Y también ha publicado un volumen de ensayos sobre poesía venezolana, Clarice Lispector, El lugar de la poesía. Y también el libro Palabras sin dueño, variaciones sobre la traducción literaria, que fue publicado en la Ciudad de México en el 2019. El segundo contertulio es Luis Castellví Launcamp. Es profesor de estudios culturales españoles de la Universidad de Manchester. Sus intereses docentes y de investigación son muy variados, pero se centra sobre todo y principalmente en la literatura de España moderna temprana, América Latina y Filipinas. Su trabajo académico se centra en las teorías y prácticas de la influencia poética y la transmisión de la cultura en el mundo hispano durante la Edad Moderna. Es autor de Hispanic Baroque Éfrasis, Góngora, Camargo y Sor Juana, editado en 2020, y editor y traductor de Fin de Fiesta, Últimos Poemas, 2021, que es una antología bilingüe de la poesía tardía de Clive James. Además, Luis, cuando nos conocimos el año pasado, me comentó que estaba trabajando en el proyecto había trabajado en el proyecto y había tenido la oportunidad de conocer a Clive James personalmente y tratar sobre la dificultad y también al mismo tiempo la gran satisfacción que debe ser o ha debido ser el traducir la obra de un poeta como este. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias
Luis, Adalbert, por estar con nosotros. Muchas gracias al público que nos acompaña. Os voy a pasar la palabra, pero antes quiero recordar que, como es habitual, tendremos un turno de preguntas o de comentarios del público y esta tarde, bueno, pues les vamos a pasar la palabra para que ustedes puedan interactuar y preguntar a nuestros contertulios al final de su presentación. Que disfruten y buenas tardes y os paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias Pedro Eusebio, a ti personalmente y al Instituto Cervantes por la invitación. Y ahora, si os parece, voy a compartir Adalbert y yo hemos preparado un PowerPoint. Estos son los dos libros de los que vamos a hablar hoy. Fin de fiesta de Clive James, publicado en 2020, y Rafael Juárez, todas las despedidas de Rafael Juárez, publicado en también en 2020. O sea que son dos libros publicados prácticamente a la vez, de dos poetas fallecidos prácticamente a la vez en otoño de 2019. Y Adalbert y yo hemos preparado unos poemas, digamos unas diapositivas con poemas para leerlas, pero antes quizá valdría la pena hacer una brevísima introducción biográfica sobre cada autor para que el público sepa de quiénes estamos hablando. Adalbert, no sé si querías tú comenzar dándonos alguna pincelada sobre Rafael Juárez y después yo hablaré de Clive, si te parece, brevemente, y luego ya leemos los poemas. Vale, sí, claro, con gusto. Pues quizás lo que más me llamó la atención a la hora de acercarme a la vida y al trabajo de Rafael Juárez fue su dedicación a los libros, ¿no? O sea, digamos, si uno acude a su ficha biográfica, brevísima, ¿no? Que está aquí en la solapa de todas las despedidas, uno va a hallar eso, librero, editor. Claro, esto ocupa un par de líneas apenas, pero cuando uno empieza a ver, realmente se trata de una labor eh, pues que denota hondura, ¿no? Y es algo también que uno puede, con lo que uno puede topar a la hora de leer todas las despedidas. Un amor por la palabra. Los textos tienen una inmensa delicadeza, un tratamiento del lenguaje pues muy nítido, con muchísima precisión, y no es, ¿cómo lo diría? No se trata de textos que están escritos con ninguna medida de capricho, con ningún descuido, sino más bien textos que evidentemente parten de un amor por la lengua y de un tratamiento tan delicado y tan detallado de la lengua, que vaya, mientras lo leía, bueno, y luego lo releía a la hora de pensar en el evento, ¿no? Hace un par de días, que se sentía un poco como mirar a través de una ventana hacia la vida de alguien más, hacia la intimidad exhibida, pero no exhibicionista, o mostrada sin histrionismo y sin gestos exagerados, ¿no? La intimidad de un ser humano sencillamente expuesta, ¿no? Expuesta con una sencillez que conmueve. Y pensando en eso que decía Pedro Eusebio, ¿no? El poema como medio a través del cual, como lente para ver al mundo, ¿no? Pues no podía sino volver a esta sensación que experimenté al leer la poesía de Juárez. Para los lectores que estén interesados y que quieran buscar más sobre su trabajo, aparte de todas las despedidas, voy a hacer rápidamente un inventario de sus publicaciones, ¿no? Publicó en el año 86 Otra Casa, luego publicó Las Cosas Naturales,
Aulaga, Lo que vale una vida y el volumen medio siglo. Entonces, si alguien se siente entusiasmado, pues yo recomiendo ampliamente que casen estos libros, ¿no? Y si van a empezar por todas las despedidas, pues puede sentirse un poco paradójico empezar por el final, pero vale la pena. Son no solo ventanas, o quizás son poemas que empiezan siendo ventanas y se transforman en puertas que uno atraviesa hacia esa intimidad, ¿no? A la que me refería antes. Muy bien, muchas gracias Adalbert por esta introducción tan perceptiva sobre Rafael Juárez. Hay puntos en común con Clive James a pesar de las diferencias. Clive es otro tipo de personalidad, era un hombre en primer lugar, que se hizo muy famoso en la televisión. Él amaba los libros, pero de otra manera, no fue editor ni librero, sí muy bibliófilo, de que tuvo una gran biblioteca personal, pero se hizo muy famoso en el mundo anglosajón sobre todo porque fue una estrella de la televisión y programas no siempre de cultura, programas a veces de entretenimiento, revistas, incluso de humor, pero él siempre dentro de sí su vocación más fuerte era por la poesía y fue sobre todo a partir del año 2000 deja la televisión y en el año 2009 empieza a tener graves problemas de salud que lo tuvieron muy postrado en su última década de vida. De hecho, casi no podía salir de su casa en la última década de vida. Y fue en ese periodo cuando él escribió su mejor poesía, porque pasó de ser un hombre público, un hombre famoso, de éxito, a de repente estar prácticamente enclaustrado, hoy diríamos confinado, en su casa, ¿no? Y eso le llevó a hacer un ejercicio de introspección, de reflexión, que dio como fruto los poemas que tenemos aquí en Fin de Fiesta. Hay más obra, Clive publicó más de 40 libros, yo destacaría el primer volumen de sus memorias, Unreliable Memoirs, Memorias nada fiables, de los años 80, que es sobre su infancia en Australia como huérfano de guerra, un libro maravilloso y que ha tenido mucho éxito en el mundo anglosajón. Y luego su ambicioso libro de ensayos Cultural Amnesia o Amnesia Cultural. Son 100 ensayos sobre grandes figuras literarias e históricas del siglo XX y que además presta mucha atención al mundo hispanoamericano y español, porque Clive conocía la lengua española y podía leer en español. Entonces hay ensayos sobre Vargas Llosa, hay referencias a Carlos Fuentes, él conoció personalmente a Carlos Fuentes, el escritor mexicano, etcétera. O sea que es un hombre, Sor Juana, Octavio Paz, le interesaba mucho México y conoció México bien. En definitiva, estos son los dos poetas y ahora vamos a comenzar. La idea es leer unos pocos poemas de ambos y comentarlos, compararlos, porque hemos encontrado algunos temas en común. El primer poema que hemos escogido es de Clive, lo voy a leer yo, es el retrato de un escritor, que es un poema, bueno, quizá puedo dar un mínimo contexto. Básicamente, Clive su hija es una artista muy prestigiosa, Claire Wynne James, y la hija estudió en la Academia de Bellas Artes en Londres, que se llama Slade, de UCL, con una artista que se llama Laura Smith. Y Laura Smith hizo un retrato de Clive James cuando él ya, digamos, en la década del 2000, o sea, él todavía no estaba tan mal de salud, pero ya no era desde luego un hombre joven. Estaba más cerca de los 70 que de los 60. Entonces el poema es un poema sobre el acto, sobre el retrato que se le está haciendo, ¿no? Y él reflexiona sobre cómo él ya es un escritor mayor, camino a la vejez, y tiene delante a esta artista tan joven, llena de vida, veinteañera, que lo está retratando, y esto le provoca una serie de reflexiones. Así que voy a leer el poema, si os parece, son 5 estrofas y después lo comentamos y lo compararemos con unos autorretratos de Rafael Juárez, unos autorretratos poéticos de Rafael Juárez. Este es Clive dirigiéndose pues a Laura Smith, la artista que lo retrató, en mi traducción, por cierto. Me deslumbra tu piel mientras me pintas.
Tus 24 años, un milagro, de juventud turgente cuando esbozas, las manchas que hacen de mi cara guerra, perdida contra el tiempo, así comienzas, dando profundidad a los contornos, tu vida como artista, yo la acabo. No omitas el relato que mi boca, posando inmóvil cuenta, cómo tuve el don de entretener, fui un juglar. Solía fingir penas con esfuerzo. Mis ojos legañosos, pozos secos, antes brillaban, hoy segregan líquido. Dales vislumbres del fulgor perdido. Fiel a tu integridad intransigente, ignoras mis plegarias silenciosas, representando el daño de los años. Procuras ser veraz aunque no guste, y lentamente surge este otro hombre, que no es el yo que yo quisiera ser, sino más bien el yo que tanto evito. Imagina que escribo mientras pintas, tu descripción cabal, todos dirían que el texto es irreal, inverosímil. No hay nadie cuyos labios brillen tanto. ¿A eso ha llegado? ¿Seda por pestañas? Tu retrato en palabras suena incierto, pero la vista atesta su verdad. Creemos en lo bello si se muestra ante nosotros, deja sin aliento. La cuenta atrás mortal se reinicia. Hasta el último día tic-taquea. Gocemos esta luz mientras podamos. La pausa del almuerzo, algún progreso. Así soy yo, me temo enteramente. Muy bien, pues no sé si, Adalbert, no sé si querías comentar algo sobre este poema. Yo no sé si alguno de los invitados por error ha dibujado aquí esta línea verde, que no sé si se puede borrar, si no, no importa, pero aparece una línea verde en mi pantalla. Pero bueno, si no, no. Adalbert, sí. Sobre la línea verde no tengo idea. No te Soy muy aparece nuevo de con ti. la Vale, vale. tecnología. No, Vale. sí me aparece, solo no sé de dónde sale. Yo creo que la dibujó algún invitado, pero bueno, no sé si Carlos lo puede borrar esa línea, si no, no importa, seguimos No hablando. podría borrarlo porque está en tu pantalla, no podría. Vale, vale, bueno. Sí, Adalbert. Me llama muchísimo la atención, ¿no? Cómo en la poesía de Clive James, y eso va a recurrir luego a lo largo de la antología que tan bellamente has editado y traducido, cómo la vejez se conoce no por un proceso interno, sino más bien por un fenómeno externo que le devuelve al hablante del poema, ¿no? Al sujeto, un reflejo de sí en el que descubre el paso del tiempo, ¿no? Como también justo pensaba en un poema, bueno, que lamentablemente no vamos a poder leer hoy, pero el de, ¿dónde está? El del dorso, el que se titula El dorso de mi mano, donde él va rastreando justamente en su mano los signos, ¿no? de los años. Perdona, Dalbert, si lo quieres leer no hay ningún problema, ¿eh? Problema de tiempo no tenemos, pero bueno, es quizá una improvisación. Es un pelín largo, ese poema es es muy un pelín largo, bueno, entonces. entonces... Sí. Pero invitamos a la audiencia a buscar el libro y buscar el poema. Igual lo iremos viendo a lo largo de las lecturas, estoy seguro. ¿Cómo eso no es de pronto me siento viejo, ¿no? No es esa, sino el tiempo que llega tocando a la puerta, ¿no? Desde afuera, como un elemento externo que no necesariamente se reconoce en un primer momento como propio, ¿no? Y en el caso del retrato, pues el desdoblamiento llega hasta el punto de que incluso el título es el retrato de un escritor, no es retrato de Clive James o mi retrato, ¿no? Sino hay una distancia que se marca. De hecho, tengo a ver si me deja no, digo que tenía abierta en otro, no sé si soy capaz, mi uso de la tecnología. Espera. ¿Están viendo todavía mi PowerPoint? Sí. Digo que tenía el retrato de Clive James, el retrato que hizo, aquí lo puedo compartir ahora. ¿Se ve ahora el retrato? Sí. No es una imagen de muchísima calidad,
pero este es el retrato que hizo Laura Smith de Clive James y sobre todo captó muy bien, fíjese la mano en el acto de escribir, ¿no? Es ese énfasis porque Clive, por supuesto, era muy vieja escuela, escribía sus poemas en su libreta, con su bolígrafo, no, ordenador lo hacía después, pero todo el acto de escribir lo hacía a mano y esto es lo que captura muy bien el retrato al que se refiere el poema. Pues vamos a, si quieres, Adalbert, mira, ya se fue la línea verde, pensé que al cambiar se iría. Vamos a leer ahora los poemas equivalentes o que hemos encontrado de Rafael Juárez, que son 3 de sus autorretratos, que son mucho más breves, pero es la idea también del poeta representándose a sí mismo poéticamente. Albert, ¿quieres leer tú este, por ejemplo? Perfecto, sí, si quieres, yo puedo leer los 3 en serie. Vale, leemos los Te voy a 3 y luego... pedir, los leo de acá del ejemplar que tengo. Vale, y yo paso diapositiva a medida que tú... Perfecto. Gracias. A ver, autorretratos. 1. Un día abrirás tus ojos claros y los verás entenebridos y notarás que no te siguen los pies al paso del espíritu. Pero levántate despacio, merece el mundo ser vivido, aunque sea en sombras, aunque sea sobreviviéndote a ti mismo. Éramos jóvenes y éramos aficionados a los versos, al vino, al humo, a la política, la noche libre, el cine serio. Pasó la vida como un bólido. Seguimos siendo compañeros porque las mismas aficiones nos sirven ahora de consuelo. Comienza pronto a despedirte, alarga el tiempo del adiós. Se te ha hecho corta la visita, aletargado bajo el sol. Haz del regreso un laberinto, espejo de tu confusión, mientras la noche con su mano negra te borra del guión. Gracias, Albert. Tampoco nos queremos poner demasiado fúnebres, pero es verdad que son poemas, claro, son 2 autores que ven ya que tienen la muerte cerca. No sé si dije antes que ambos libros son póstumos. Y en a mí lo que me gusta es que no... Son poemas, bueno, como decía Adalbert, que exhiben sentimientos, pero no son exhibicionistas, no hay sentimentalismo tampoco. Me parece que incluso tiene una actitud bastante resignada o incluso estoica ante la cercanía de la muerte. Y hay alguna diferencia porque creo que en el caso de Clive James, que él, bueno, por algunos temas personales hay como más culpa o remordimiento de ciertos errores que cometió en su vida. Mientras que en el caso de Rafael Juárez me da la sensación de que deja el mundo más tranquilo. Pero sí que en ambos me parece que son muy... Y no son autocomplacientes ni hay como demasiada compasión por sí mismos, ¿no, Adalbert? No, en absoluto. Antes bien, pensaba que en el caso de Rafael Juárez, me encanta que hayas hecho la referencia al estoicismo, porque en efecto, ¿no? Hay una suerte de paz estoica en su poesía que llama mucho la atención y que además es contagiosa, ¿no? Uno lo empieza a leer y poco a poco la vista se habitúa a estos poemas parcos, el oído se acostumbra a su musicalidad tan discreta y cuando ya va uno por la mitad del libro ha entrado en ese tono, ¿no? Una sintonía particular. Y digamos, no hay eso, no hay un despliegue de sentimentalismo, ¿no? De hecho, a pesar de tratarse de un libro póstumo que está pues lidiando de frente con la muerte, no es un libro que uno podría llamar triste, ¿no? En el sentido más banal del término, ¿no? Es conmovedor, sin duda, pero no es un libro escrito para darnos una tristeza barata, ¿no? Es una cosa curiosísima, porque es un equilibrio muy difícil de lograr.
Y pensando en el caso de Clive James, eh, hay algo que me llamaba la atención, ¿no? Y es como en este libro, donde también eso, frente a frente con la muerte, desde una perspectiva distinta, también sin sentimentalismo, me parece, ¿no? Pero con bastante intimidad, em, nos topamos con el uso de formas tradicionales, digamos, ¿no? Pienso en uno de los poemas que tenemos también en la lista, ¿no? Sí, y Sonetos. quizá ya que has sacado el tema, podemos avanzar y comentamos los sonetos, Adalbert, ¿qué te parece? Vale, Em, sí. Porque efectivamente otro aspecto que tiene, bueno, todas estas aficiones de Rafael Juárez, Clive James las hubiera suscrito, ¿eh? El Ujú. fumar, Sí. el vino, la política, el cine, la poesía y la noche libre, que lo interprete cada uno como quiera, pero Clive lo hubiera suscrito, todas estas aficiones de la juventud que luego en la vejez siguen consolándole a él y a sus amigos. Pero si algo que comparten Rafael Juárez y Clive James, cada uno en su tradición, mundo anglosajón, mundo hispánico, es que son poetas muy formales. Es Ujú. decir, escriben con métrica. Clive escribe casi siempre con rima. Eh, Rafael Juárez es una rima más discreta, asonante normalmente, pero suele estar. Y son poetas bastante tradicionales en este sentido. Hay un rigor ahí técnico por la métrica, etc. Y eso sí lo queríamos destacar. Y, por ejemplo, tanto Clive como Rafael cultivaron el soneto, que es la forma poética más restringida que existe, ¿verdad? Dos cuartetos, dos tercetos, no hay mucha margen de maniobra. Y entonces por eso hemos escogido dos sonetos, uno de Clive y otro de Rafael, y nos gustaría leerlos y comentarlos, compararlos. El de Clive es un soneto escrito ya después de 2010, o sea, ya muy enfermo, en una época en la que no podía ya salir de casa, como dije antes, y estaba perdiendo mucha energía, cada vez le costaba más hacer cualquier cosa. Y ese es el contexto en el que escribe el soneto, que yo digamos, traduje manteniendo, bueno, con versos de 11 sílabas, en decasílabos, salvo el final, que el último verso me tomé la licencia de hacer un alejandrino un poco más largo, como para concluir, ¿no? Voy a leerlo y luego, o quizá podemos leer los dos, Adalbert, y luego comentamos ambos conjuntamente, si Vale, a ti te parece. hagámoslo así, uno y uno, y luego Vale, conversamos pues sobre ellos. voy a leer el soneto elemental. Despertarme y vestirme me fatiga, metiendo un rato para descansar. Comienza así otro día limitado a conseguir reblandecer la cama, ligeramente hundida por mi peso, que no es gran cosa dada mi salud. Al menos debería andar liviano, pero mis piernas pesan como plomo. Cada vez cuesta más escribir menos. Por media hora olvido mis miserias y compongo una estrofa dando gracias al palpitar que me mantiene vivo. La métrica consuela en este trance. Mi cama va a quedar más lisa que una tabla. Y ahora, Adalbert, si quieres, leemos el soneto de Rafael. Sí. Puerto cerrado. Ya busco más el sol de última hora y aparto el libro con mayor frecuencia. Y prefiero perderme en la prudencia a encontrarme en la brega. Ya se escora hacia el puerto cerrado mi memoria. Y apenas gasta mi deseo la herencia que innoble acumuló, tanta potencia reducida al gusano de la aurora. Mastico más cuidados que alimentos, ando sobre rastrojos de difuntos y cada encuentro es una despedida. No diré pero, ni aunque, ni lamentos. Así está bien. Vida y final van juntos. Hasta la muerte propia, todo es vida. Muchas gracias, Adalbert.
¿Quieres, comenzamos comentando este o el de Clive? ¿Qué prefieres? Vale, empecemos por este. ¿No? Que de alguna manera pues, cristaliza en el soneto lo que venimos hablando, ¿no? Sin ocultar, sin escamotearnos el padecimiento, no, no hay allí exageración ni ningún gesto lastimero, ¿no? Y es muy difícil, hay que decirlo, yo, digamos, lo digo con gran admiración, poder escribir un verso como y cada encuentro es una despedida y conseguir que dé justo, ¿no? Que quede en el lector sin que el lector sienta pues, que uno está intentando conmoverlo por la fuerza, es una hazaña considerable, ¿no? Denota una cierta maestría bien impresionante en el manejo de la palabra. Y fíjate además la delicadeza con la que da estos detalles en los que se nota la vejez, ¿no? El buscar el sol de última hora y no el sol que pega más fuerte, apartar el libro como ¿no? Porque pierde energía, ya no puede, era un lector voraz que debía estar ahí horas y horas, pero ya no puede aguantar ese ritmo. La prudencia antes que la brega, Sí. hay toda una serie de gestos. Y luego el terceto final me parece, así está bien, vida y final van juntos, hasta la muerte propia todo es vida. Esto podría ser Quevedo, es decir, tiene es un verso lapidario, que Sí. se nota ahí un pozo de lecturas, de experiencia de la vida, es algo absolutamente maravilloso, ¿no? Muy contundente, muy rotundo y al mismo tiempo, pues como lo que decíamos antes, que la muerte es parte de la vida y él lo acepta y es lo que es, la vida da de sí lo que da de sí y no hay lamentaciones ni... Muy bien, pasamos al de Clive, comentamos el de Clive. Yo aquí lo que quería decir, entre otras cosas, bueno, quería destacar que a mí me conmueven mucho los últimos tercetos, porque creo que, o sea, Clive, digamos que tenía tantos problemas de salud y tan graves que su vida se estaba desmoronando, pero donde él encontraba consuelo era en la creación, porque en esos ratitos que él aún podía escribir, pues él estaba en control y podía, digamos, poner orden en el caos del mundo. Y sobre todo orden gracias a la métrica. Dice, lo que le consuela es la métrica, le consuela el orden, porque cada poema es como un pequeño puzzle que hay que resolver con su métrica, con su rima. Entonces, en esa vida tan disminuida del Clive de los últimos años, poder tener esos ratitos cada día, que no son muchos, dice, cada vez me cuesta más escribir menos, cada vez soy menos prolífico, cada vez me supone más esfuerzo, pero ese ratito que aún tuvo hasta el final, porque es que realmente escribió casi hasta el último día de su vida, esos ratos son los que le consuelan y hacen que vivir siga valiendo la pena. A mí eso me parece una lección de vida maravillosa. ¿Cómo lo ves, Albert? Sí, absolutamente. Y además, me parece interesante como punto de coincidencia cómo en ambos sonetos podemos atisbar, ¿no? Se nos deja ver a través de una ranura cómo es la vida cotidiana, ¿no? de ambos autores. Cómo, o mejor dicho, a qué se ha visto reducida la vida cotidiana de estos autores, ¿no? Y James no solo no es lastimero, sino que además incluso se permite el humor al final en ese último verso, ¿no? O sea, ahí hay un guiño y un dejo irónico que se siente un poco como un desafío a la muerte, ¿no? Yo estaría aquí componiendo mis poemas hasta que me los arrebaten de las manos, ¿no? Sí. Y da mucho gusto, ¿no? Porque también otra hazaña, ¿no? Distinta, pero no menos impresionante, es escribir un poema o sea, un poema escrito desde la orilla de la muerte y hacer que el lector termine sonreído, ¿no? Al final. Sí, así es, Albert, lo has escrito muy bien. Pues si os parece que habíamos preparado un poema más de cada autor, yo creo que vamos bien de tiempo, podemos leer un poema más de cada autor y luego pasamos a las preguntas. El tiempo, el que queráis, no es un problema, ¿eh? O sea que...
Vale. Tranquilos. No, para no abusar del público y dar que lo... hemos escogido un poema más de cada autor que de nuevo quizá podríamos leer ambos poemas y después los comentamos conjuntamente, ya que ha funcionado bien con los sonetos. Este poema se llama Tiempo de descuento, en inglés Injury Time, y es una metáfora, es una expresión futbolística, es el tiempo de descuento, al final del partido, cuando se añaden el árbitro añade unos minutos para compensar por las lesiones o expulsiones, etc. Y el título, de hecho, o sea, Clive tituló Injury Time, uno de sus últimos libros, porque es que él tenía la sensación de que estaba viviendo de prestado. Esos últimos años de vida, él no los esperaba vivir. Él nunca le dieron un plazo, una fecha de caducidad, por así decir, los médicos, pero la idea era que no iba a durar más allá de unos meses y, sin embargo, al final acabó viviendo casi una década conviviendo con la enfermedad. Logró vivir una década más, de 2009 a 2019. Entonces, este es un poema que trata sobre esa sensación de que está viviendo, pensaba que iba a morirse en 2009, 2010 y resulta que la vida le ha hecho como una jugarreta, que le ha hecho pensar que moriría enseguida y luego le ha dado un tiempo extra, el tiempo de descuento con el que no contaba. Ese es el tema, esa es la explicación del título. Leeré el poema y luego podemos comentar algo más. Bonito truco del destino hacerme pensar en que podría fallecer mañana y luego darme algo de tiempo. Siento que me quedé más de la cuenta. Cada noche me enfrento a la ascensión que parece una cuesta hacia los cielos, subir el Himalaya hasta mi cama. Muevo los pies como si los peldaños fueran troncos rodantes y allí sueño que al alba sigo vivo y vuelvo abajo. Este sueño podría ser real, pero no perpetuarse. Mi libreta un día yacerá sin ser usada para mostrar el tiempo que tardó el silencio en cumplir su cometido. Muy bien, y ahora vamos a leer el poema de Rafael Juárez. Adalbert, si quieres. Sí. Sábado. Cuando te veo dormida, con la radio como un pájaro amigo sobre el hombro, las manos enlazadas en el pecho sereno, entre las sábanas del sábado, pienso, pasó la enfermedad, hemos sobrevivido juntos al amor, morir no es lo peor, y moriremos juntos, pero será mañana. Gracias, Adalbert. ¿Quieres que comencemos por este también? Este poema. Sí. Pues sí, claro. Pensaba justamente en esa noción de tiempo extra, ¿no? Uh-huh. De cómo, de cómo en ambos casos nos topamos, de nuevo, desde el dicho o enunciado, desde lugares muy distintos, esa sensación por parte de quienes hablan en estos dos poemas, de que han conseguido algo más de tiempo de manera inesperada, ¿no? De que se les ha concedido más tiempo del que podían prever. Y eso, pues, impresiona, ¿no? Que al final, además, pienso yo, desde mi lugar de lector, lo que queda de ese tiempo prestado es el poema, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que puede haber sido en el caso de James prácticamente una década, en el caso de Rafael Juárez, no sé exactamente cuánto tiempo haya sido o a qué periodo se podría referir este poema, pero en todo caso pensar que todo eso pueda quedar condensado en unos versos no deja de impresionarme, ¿no? Es como si el poema fuese el reloj, un reloj destinado específicamente a un tiempo y que fuera inválido para otros, ¿no? Es impresionante. Oye, Albert, ¿y no te impacta este verbo? ¿Hemos sobrevivido juntos al amor?
Ujú. porque que el amor es algo de lo que uno se sobrevive o no, ¿no? Pues hay quien no sobrevive al amor. Me parece, no sé, yo me imagino que el poema puede estar dirigido a su mujer o compañera con la que ha estado así. Es la historia que yo me había construido, ¿eh? No conozco la Ujú. biografía de Rafael Juárez, pero que como que están reflexionando sobre la mujer con la que ha compartido la vida. Dice, hemos sobrevivido juntos al amor porque hay quien no lo logra. Exacto. Y hay quienes sobreviven al amor, pero separados, ¿no? Ese juntos es muy, muy importante. Sí, 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 sí. La verdad es que y moriremos juntos, pero será mañana, que es ese tiempo ganado que decías. Es un poema maravilloso, a mí me encanta. Y la imagen de la radio como un pájaro amigo sobre el hombro también me Sí, parece. magnífico. Hay unas metáforas muy delicadas en Rafael Juárez, siempre bastante transparentes, pero muy bellas. Y en el caso de Clive, bueno, yo quería comentar que aquí, claro, esto de la ascensión, que parece una cuesta hacia los cielos, es simplemente que el pobre hombre vivía en una casa de esas inglesas con varios pisos, y que, claro, que su dormitorio estaba en el primer piso y el mero hecho de subir la escalera se le hacía, pues, subir al Himalaya, porque era un Mm. esfuerzo tremendo. Y al final de su vida ya tuvieron que cambiarle y ponerle el dormitorio en la planta baja, porque es que ya no podía subir ni unas escaleras. Eso es a lo que se refiere aquí que puede parecer una exageración lo del Himalaya, pero si el pobre así lo vivía, ¿no? Y luego me gusta también la imagen de su libreta, esa libreta que comenté antes, que él utilizaba para escribir su poesía. La idea de la libreta yaciente en el escritorio, ya sin que nadie escriba más poemas en ella. Porque Clive, aunque fue muy prolífico y escribió mucho, él sufría por todo lo que no llegaría a escribir, y de hecho en su última década de vida apretó el acelerador, y es extraordinario la cantidad de libros que publicó, enseguida media docena de libros en esos últimos años, porque él veía que ya se le acababa el tiempo y quería escribir lo máximo, decir todo lo que quería decir y dejarlo todo bien publicado y listo para, en fin, justificar toda una vida, ¿no? Una vez él ya no estuviera. Y eso también me llegó mucho, me pareció muy conmovedor, ese compromiso con el arte y con la creación hasta el último momento. Cómo lo ves tú, Adalbert? Pienso que también, además de las muchas concordancias que hemos visto y algunas diferencias, bueno, por ejemplo, la diferencia abismal de tono entre uno y otro, ¿no? Em, Pienso en algo que has dicho y que me parece interesantísimo. En Clive James se nota un ansia de escribir inmensa, ¿no? Bueno, el retrato, ¿no? El primer poema que hemos leído hoy, eh, ya lo coloca en plena faena. Y, en fin, está este soneto, perdón, este poema, el de Demasiados Poetas, Too Many Poets, que también está allí como situándolo en un debate también, ¿no? En fin, que la escritura, el acto de escribir está allí como un eje de su poética, mientras que en el caso de Rafael Juárez está la lectura, ¿no? Hay una recurrencia en todas las despedidas de qué hacer con lo que no ha terminado de leer. Está también en el soneto en Puerto Cerrado, pero por ejemplo está en otro soneto titulado justamente Al ordenar los libros. Está en los poemas dedicados al lápiz verde, ¿no? El acto de subrayar lo leído. Eh, Ahí se siente, se deja sentir el oficio de quien ha trabajado los libros, no solamente escribiéndolos, ¿no? Sino fabricándolos como objeto, difundiéndolos, eh, que también es bien interesante. Es una diferencia que de alguna manera se siente complementaria aquí, ¿no?
Es verdad, sí, Albert, me parece muy bien apuntado, mientras que en Clive es más, el énfasis está, aunque él era un lector, evidentemente un lector voraz, pero cuando habla de literatura en su poesía, habla sobre todo como escritor, ¿no? Y se le ve ese afán de escribir que comentábamos. Bien, pues estos eran los poemas que queríamos compartir con el público. Seguro que han quedado temas en el tintero. Yo no sé si ahora podemos quizá abrir el turno de preguntas o no sé si Pedro, tú querías también, bueno, que estamos Muchas abiertos gracias, a... fantástica Sí. presentación. Sí, como dije al inicio, bueno, pues abrimos el foro para que las personas que nos están oyendo, el público, pues planteen los comentarios, preguntas que quieran a Luis y a Albert. Ya que has hablado de Clive como un hombre de espectáculo, yo creo que Sí. hay si volvemos un momento a la presentación, vale. Sí. Dice, esta segunda estrofa, cuando Clive le dice a la artista, a Laura Smith, no omitas el relato que mi boca, posando inmóvil, cuenta cómo tuve el don de entretener, fui un juglar. Aquí se está refiriendo Clive a esa época en la que él era, porque era un hombre que tenía un don de palabra tremendo y unas grandes capacidades de improvisación, hasta el punto de que había a veces empresas que en su cena de Navidad, por ejemplo, cualquier evento, contrataban a Clive para que fuera allí una hora a entretenerles y él no se preparaba nada, llegaba allí y decía lo que se le ocurría, hacía monólogos improvisados de una hora y la gente se mondaba de risa. Y a él le gustaba todo, ser el centro de atención, tener todos los focos. Y claro, le dice al artista, capta eso, por favor, porque él nota que ya lo está perdiendo, que ya no es, fue perdiendo oído, fue perdiendo movilidad, en fin, los achaques típicos, entonces ya no es ese showman, pero le está pidiendo al artista, por favor, que capte algo de eso, mientras que en el caso de Rafael Juárez, un gesto así sería impensable porque es otra personalidad como comentaba Rob, ¿no? Adalbert, ¿qué opinas? Sí, absolutamente. De hecho, eso, uno siente en los poemas de Clive James como está plenamente consciente de que van hacia un lector, de que están dirigiéndose a alguien más, a varias personas, de hecho, ¿no? Mientras que en el caso de los poemas de Rafael Juárez, se realiza un movimiento inverso, pienso, o sea, como que es el lector el que está siendo invitado a una interioridad. Y había otra cosa que mencionó Rob y que quería transformar en una pregunta, ya que estamos en la sección de preguntas, sobre la traducción, que realmente es muy, muy buena. O sea, el tono está captado magníficamente. Y eso es muy difícil de lograr. Vaya que lo sé. Así que más bien quería preguntarte, Luis, o pedirte más bien que nos contaras un poco cómo fue el proceso a la hora de hacer esta antología. Pues gracias a ambos. Sí, yo me he empapado mucho de Clive James, entre otras cosas porque he vivido con su familia. Esta biblioteca que tengo detrás, estoy en casa de Clive James ahora mismo. Esta biblioteca es la biblioteca de su mujer. Entonces yo era el profe español de su mujer y así conocí al poeta. Entonces lo que hice fue, una vez descubrí su poesía, decidí traducirla porque me impresionó mucho. Ellos me ofrecieron, yo buscaba piso en alojamiento en Cambridge y me ofrecieron una habitación, así que pasé a ser su inquilino de la familia. Y entonces lo que hice fue leer cada poema. Clive estaba ya muy enfermo, intentábamos no molestarle. Hice un trabajo de lectura primero individual, después leí cada poema verso a verso con su mujer y si teníamos alguna duda le preguntábamos a él. Y luego, bueno, hay que hacer una primera traducción, digamos, más un primer borrador, más aproximativo, y después se va trabajando y trabajando hasta intentar acercarlo lo máximo posible En fin, la traducción es una tarea melancólica, porque nunca se llega a la belleza del original, pero yo sobre todo quería ser muy, muy fiel
y quería también que fuera una traducción autosuficiente, porque Clive no quería notas a pie de página ni grandes explicaciones, ¿no? Él no llegó a verlo, porque claro, él muere en otoño de 2019 y el libro no salió hasta después, ya en la pandemia, vaya. No llegó a verlo, pero sí él sabía que el libro estaba en marcha y estaba muy ilusionado con el proyecto. Y para mí fue también como un tributo, pues, a una familia, a la amistad, a una familia que se ha portado muy bien conmigo y quería corresponder de alguna forma. Pero así que se fue, gracias a todos digamos, la ayuda en parte de estar tan inmerso aquí en la familia, eso claro me ayudó mucho a la hora de traducir, pero gracias a ambos, me alegro de que os No, claro, os sin guste. duda, un trabajo excelente y como ha dicho Adalbert, que debe ser inmensamente complejo. Traducir es recrear y traducir prosa, bueno, pero traducir poesía no es misión imposible y lo estamos viendo esta tarde, pero realmente debe ser complejísimo. Entonces, claro, el hecho de convivir con el poeta, tener ese acceso, aunque ya él estaba enfermo, pues sin duda, como has comentado, ¿no? Ha hecho posible tener esa joya, ¿no? Uh-huh. Pues fantástico, ¿no? Y Rafael Juárez, la verdad es que me ha encantado lo que habéis leído también, esa serenidad, ¿no? Que transmite. Esa es la palabra, serenidad. Sí. Serenidad, tranquilidad y, bueno, un ambiente de felicidad, ¿no? De que uno es consciente en el momento de la vida en el que está y que dice ahí, morir no es lo peor, en una de las citas, ¿no? Sí. Fantástico, realmente muy bello. ¿Hay alguna persona o del público que quisiera comentar, preguntar algo? Yo sí le quería comentar a Adalbert, es una mera curiosidad, se sale un poco del contexto porque no tiene que ver con Clive, pero sí tiene que ver con la obra tuya, ¿no? He visto que has escrito sobre Clarice Lispector, que es mi escritora brasileña preferida, y contrariamente a la obra de Rafael Juárez, ¿no? Lo que se transmitía era una especie de, no sé si de angustia, ¿no? Pero de inquietud permanente, ¿no? ¿Encuentras tú alguna similitud entre, perdón por el inciso, ¿no? Porque no se sale del contexto, pero bueno, me ha llamado la atención por eso, porque realmente es una escritora a la que admiro y he leído prácticamente todos sus libros y me encanta, pero siempre es una situación como de, no sé si angustia es la palabra, pero de la dureza de la vida, ¿no? Sí, wow, sí, sin duda. Yo creo que lo diría así, como Lispector puede ser una autora abrumadora, ¿no? Hay como una suerte de sobreabundancia de vida en su obra, ciertamente de bastante desasosiego, ¿no? También pero incluso en los momentos de mayor espanto en su obra también uno puede hallar Sí, algo claro. deslumbrante, ¿no? Pero no hay banalidad. Quizás eso es lo que caracteriza la obra del Lispector. No hay nada insignificante en ella, ¿no? Más bien consigue, pienso en La Pasión según GH, ¿no? Como lo que sucede en materia de hechos en la novela es mínimo, sin embargo, rebosa sentido. Y diría, por ejemplo, a través de ese rechazo de lo insignificante, yo diría que puede uno hallar una cierta similitud con Rafael Juárez. Es curioso, ¿no? Porque son tonos, eso sí, radicalmente distintos. Ahí la comparación es, hay que cubrir distancias astronómicas, ¿no? Para compararlos ambos. Pero si hay algo que tiene todas las despedidas, es que no hay nada banal en él. Y eso también es muy impresionante, ¿no? Conseguir un libro en el que no haya nada prescindible
es también una gran cosa. Imagínate. Y yo creo que es también por la perspectiva de la edad, porque esa perspectiva depura hechos y juicios y al final uno se queda con lo esencial. Y es ahí, a eso es lo que van Rafael Juárez y Clive James, a lo esencial en estos poemas últimos. Yo solamente quiero felicitaros una vez más. Creo que al público, a todos, nos ha encantado la presentación que habéis hecho por lograr ese paralelismo de dos mundos que efectivamente hay temas y lo hemos visto de manera muy gráfica con los poemas, pero dos mundos poéticos tan diferentes, establecer ese nexo y hemos disfrutado mucho de la poesía. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena, Luis, una vez más por esa excelente traducción y muchísimas gracias a Adalbert también y al público por acompañarnos. Es un privilegio siempre poder disfrutar de la poesía y bueno, si no hay nada más que quieran añadir, hasta pronto. En el Instituto Cervantes de Manchester y Leeds estamos para seguir hablando de literatura. Muchas gracias.